portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Las hojas de las puertas son las bisagras, una forma muy simple de decirlo. O sea, estaban las puertas, pero no había bisagras en ellas, y que no podían ser colocadas las puertas como debía ser. No era cualquier bisagra, ¿verdad? No es una bisagra como la de nuestro tiempo, tenía que ser algo realmente trabajado por alguien que pudiera trabajar el hierro. Entonces él está diciendo, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, las bisagras. Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En la carta estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gashmu, este Gashmu es el mismo Gesem, es la forma aramea de expresarlo, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas al del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino de que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora. Pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviese de mal nombre, que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizar. Ok, cuando estudiamos el capítulo 4 de Nehemías, nos enfocamos a lo que es guerra espiritual. Respecto a la defensa del muro, orientamos nuestro estudio y nos dimos cuenta que la obra de la reconstrucción de los muros debía ser defendida, pues los enemigos del pueblo de Dios siempre intentarán hacerla cesar y destruir lo que hasta el momento se ha hecho. Luego continuamos el capítulo 5 la semana pasada y analizamos el contexto más de un entorno socioeconómico, de la época y de las brechas e injusticias sociales que había en la sociedad israelita en ese tiempo. Sin embargo, cuando usted lo analiza bien, esto o eso que estudiamos en su momento en el capítulo 5 es una consecuencia. Es la consecuencia de permitir que la influencia, la filosofía y el sistema de pensamiento mundano entre en la forma de llevar las cosas dentro del pueblo de Dios. Porque cuando estudiamos cuál era el panorama o la visión que Dios tenía respecto a la situación socioeconómica de Israel, era que no debía haber usura, como lo había en tiempo de Nehemías capítulo 5. Entonces nos muestra cómo Israel estaba haciendo completamente lo opuesto a lo que Dios le estaba mandando hacer. Y entonces el capítulo 5 es una consecuencia más de esa batalla espiritual que acontece en el mundo entre las fuerzas del enemigo y las fuerzas de Dios. Y que nosotros los seres humanos estamos en medio, y que cuando entendemos por qué se libra esa batalla se está librando precisamente por las almas humanas. Entonces,
Esto nos lleva al capítulo 6 del libro de Nehemías, que leímos hace unos instantes, y que nos habla acerca de la persistencia de los enemigos en hacer caer a Nehemías y detener la obra de Dios. Y al estudiar este libro, el libro de Nehemías, desde una perspectiva del servicio a Dios o del ministerio a Dios, nos damos cuenta que Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, está interesado en hacer cesar la obra, en destruirla y derribar por completo las defensas que están representadas por los muros. Entonces, vamos a entender hoy la naturaleza de nuestro adversario. Vamos a entender hoy y a estudiar por primera vez en esta serie de estudios de Nehemías, y creo que por primera vez en el tiempo que tenemos de reunirnos, vamos a profundizar un poco en lo que es guerra espiritual, analizando quién es nuestro adversario. Y esto es muy importante porque hablamos de guerra espiritual, pero básicamente el cristianismo no tiene ni idea con quién está lidiando. Le han dicho que es un ser malo, que es un ser perverso, pero no sabe realmente cómo opera, cuál es su campo de batalla, qué le interesa, en dónde está él trabajando, qué le interesa destruir, qué le interesa hacer cesar. Entonces, cuando nosotros estudiamos a nuestro enemigo, literalmente sabemos contra quién vamos a la guerra. Es difícil lidiar con alguien insistente, ¿no le ha pasado? Alguien que todo el día insiste, insiste e insiste. Todos en alguna manera hemos tenido que lidiar con alguien que lleva nuestra paciencia al límite. En algún par de ocasiones me tocó lidiar con gente así, estoy seguro que a usted también. Y en algún momento usted se había preguntado, ¿por qué Dios me puso a esta persona en el camino? ¿Por qué me tocará lidiar con esta situación? Es una experiencia fuerte, es una experiencia agotadora cuando usted lidia con una persona que todos los días, que a toda hora, que en todo momento le está insistiendo sobre algo. Entonces, quizás en algunas ocasiones usted no reaccionó de la mejor forma. Pero para ser sincero, este tipo de personas o este tipo de tratos nos enseñan mucho. Porque nunca sabes cuánto puedes soportar hasta que prueban tus límites. Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que estás obligado a esforzarte al máximo. De la misma forma, nunca sabrás qué tan fuerte eres en la guerra espiritual si esta no viniera a ti recurrentemente. Y quiero utilizar esa palabra, recurrentemente, porque el cristiano piensa que una victoria sobre una tentación, y como decía el juego de la oca, prueba superada. Pero no se da cuenta que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados a la primera vez que te tentó y que por la gracia de Dios te pudiste sobreponer a esa prueba. Sino que Él va a regresar y va a regresar y va a regresar y no se va a cansar, porque ese es su ministerio y a eso se dedica. Si usted quiere saber acerca de la intensidad de lo que es guerra espiritual, necesita leer Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 o Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13, donde se nos narra la tentación de Cristo. Y lo mal estudiada que ha sido hoy vamos a tratar algunos aspectos relacionados a la tentación de Cristo, y nos vamos a dar cuenta que fue un encontronazo directo entre dos fuerzas. Una fuerza opositora por un ministerio que estaba iniciando. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 6 de Nehemías. Vemos a un enemigo venir una y otra vez, insistentemente, recurrentemente, probando paciencia, probando convicción, probando fortaleza. La consigna del enemigo es, en la próxima se va a resbalar. Su consigna es, no voy a ceder. Entonces, este tema es importante estudiarlo, porque al cristiano le da los fundamentos bíblicos y teológicos correctos para sobreponerse en el día malo. En el día malo usted solo puede contar con la palabra de Dios. Jesucristo en la tentación dijo, escrito está. Entonces vamos a estudiar la naturaleza de nuestro adversario, vamos a estudiar su caída, vamos a estudiar por qué le interesa, dónde se desenvuelve. ¿Sabía que Satanás es experto en la música? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted cuándo fue creado? ¿Dónde fue creado? ¿Qué tenía en su poder cuando fue creado? Hoy vamos a estudiar esas cosas y usted va a entender por qué mucha de esa influencia mundana está entrando de alguna manera en el pensamiento cristiano. Y entonces sus artimañas, mire cómo se denomina Nehemías capítulo 6, maquinaciones
de los adversarios. Sus planes, sus proyectos, todas sus etapas van a ir progresando en el pensamiento del cristiano. Entre tanto el cristiano no lo entienda y le pueda poner un alto. Pero según nuestra Biblia lo pone en alto en oración. Así lo hizo Nehemías. Entonces usted va a entender cómo orar. Vea el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Vean, la obra había avanzado mucho. Los muros ya estaban completamente edificados. No es como en el capítulo anterior que leímos que los muros iban por la mitad. En esta etapa, en este momento cronológico del trabajo en el muro, los muros ya estaban terminados, pero faltaban las puertas. Entonces, estaba casi terminado, pero todavía no. Y cuando usted me pregunta a mí, yo creo que la palabra casi es una palabra peligrosa. De hecho, el casi visto desde los ojos de la historia resulta ser algo triste. Casi fue terminado, pero no se terminó. Casi ganamos, pero que al final perdimos. Casi lo logramos, pero fallamos. Si lo piensa bien, no hay un casi que sea exitoso. Todos los casi son fracasos. El cristiano no quiere casis. Casi hice la obra, casi logramos bendecir a las personas, casi. Dios no quiere casis. Dios quiere obras. Dios mandó a Nehemías a terminar una obra, no a casi terminarla. Dios mandó a Nehemías a edificar los muros, no a casi edificarlos. Entonces no podemos dejar asuntos pendientes, menos asuntos que Dios nos está ordenando hacer. Hay que ponerles un cierre. El enemigo va a aprovechar hasta el último espacio descubierto para meterse. Por tanto, la obra había que completarla y los enemigos ahora tienen un sentido de urgencia. Cuando esto se termine, no tendremos la posibilidad de entrar cuando nos dé la gana. Ya no hay portillos, ya no hay brechas, lo estudiamos en el capítulo 4. Hay que defender las brechas, entre tanto estén, porque el enemigo es por donde entra. Si hay una brecha de cualquier forma en su vida, que le está faltando oración, que le está faltando lectura de la palabra, que en su vida matrimonial está faltando comunicación, que en su vida cristiana está faltando intimidad, hay brechas que hay que cerrar. Pero entre tanto la brecha se cierra, usted tiene que defenderla como un soldado de Cristo, y lo estudiamos en Efesios. Y entonces, como un soldado de Cristo, debo defender las brechas, pero mi ministerio no es defender los huecos que haya en la muralla, es edificar la muralla. Completar la obra al punto en que tengamos fortalezas espirituales que puedan evitar los ataques del enemigo. Entre tanto usted resiste al enemigo, entre tanto usted empieza a edificar su vida sobre fundamentos firmes, que el principal fundamento es Cristo, piedra angular. Cuando usted empieza a edificar con eso, teológicamente se dice que el pecado y la influencia del pecado empieza a perder y empieza a ceder terreno dentro de su vida. Pero entonces los enemigos tienen un sentido de urgencia y Nehemías también. Si el enemigo está urgido por entrar, nosotros estamos urgidos por cerrarle el paso. Es un sentido lógico. Los muros estaban hechos, pero las puertas aún no eran seguras. Entonces había que dedicarse a completar lo faltante. Si el enemigo logra que la obra quede en un caso, implicaría puertas abiertas. ¿Sabe usted lo que espiritualmente y en guerra espiritual significa una puerta abierta? Es algo peligroso. Es un espacio no solo abierto, sino descubierto, donde el enemigo puede entrar y puede, como dijo el Evangelio de Juan, hurtar, matar y destruir. Él no viene a negociar, no viene a hablar, no viene a considerar algunas cosas, a ver en qué áreas le cedemos y a qué no. Es cuando nosotros empezamos a abrir o a argumentar que una serie de puertas espirituales empiezan a ser abiertas. Y empieza a entrar la influencia del mal en esa vida o en ese ministerio. Es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que el cristianismo y la obra cristiana le ha empezado a dar derechos legales al enemigo.
¿Por qué? Porque se basa en, esto es un concepto de guerra. Cuando el enemigo lograba pasar las barreras, las murallas y entraba a la ciudad, tomaba posesión de ella y establecía las reglas. Usted lo puede leer en Primera y Segunda de Reyes, usted lo puede leer en Primera y Segunda de Crónicas, cuando Babilonia o el imperio asirio, cuando atacó el reino del norte, entraron y rompieron las defensas de Israel, entraron y tomaron cautiverio a las personas que estaban allá adentro. Entonces, una puerta abierta, o la terminología puerta abierta dentro del tema teológico de guerra espiritual es algo peligrosísimo. El cristiano no se puede dar el lujo de tener puertas abiertas. Entonces Nehemías sabe que esta situación está así y es por esto que inician una campaña al enemigo para sacar a Nehemías de la ciudad. Nehemías ha sido trascendental para edificar la muralla. Aunque no lo ha hecho solo, eso es claro, miles de judíos han trabajado en la obra. Nehemías ha tenido un papel muy preponderante dirigiendo la obra y administrando los esfuerzos de gran manera. Si no hubiera sido así, Dios no hubiera necesitado levantar a Nehemías. Y Nehemías ha sido trascendental y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que Nehemías es importante en la obra. La estrategia del enemigo es hacer que Nehemías salga de la ciudad para posiblemente secuestrarlo o asesinarlo. La invitación es ir al territorio de Benjamín en un campo llamado Ono, en donde había varias aldeas, y ellos le dan, como dice, el derecho o la cortesía de que escojan cualquiera de las aldeas que pueda reunirse. La invitación es extraña. Esta región se encuentra a unos 60 kilómetros de Jerusalén, pero la invitación es muy cordial. Ven, hablemos. La implicación parece ser, arreglemos nuestras diferencias. Pero Nehemías tiene discernimiento espiritual. Algo no calza entre la gentileza de sus palabras y sus acciones. ¿Recuerda sus acciones? Lo estudiamos en el capítulo 2 de Nehemías. Primero fue la oposición. Luego cuestionaron la obra. Después se burlaron de la obra. Capítulo 4, querían asesinarlos. Entrar a Jerusalén a escondidas y cuando estuvieran sus defensas bajas y asesinarlos. Y ahora resulta que quieren hablar y hacer las paces. Aparte quieren que se traslade 60 kilómetros, muy apartado de la obra, ofreciéndole que fuera el mismo Nehemías que escogiera las aldeas para reunirse. Todo parece muy bueno, de buen proceder y con buenas intenciones. Quizás los planes era atacarlo no en la aldea que Nehemías escogiera, sino en el recorrido de 60 kilómetros. Así que debemos tener mucho cuidado con las palabras amables y las proposiciones razonables. No tengas temor de decir no. Pero es que mire, no. Es que no y no, es punto, un no firme. He descubierto que muchas personas, aunque saben que algo no está bien, igual lo hacen por temor a ser descortés. Tal parece que la gentileza en ellos puede más que el sentido lógico. Cuidado con las frases. Solo esta vez. De por sí todos lo hacen. Una vez no hace daño. Dios entiende. Cuidado. Ante estas invitaciones gentiles tienes que decir, no voy. Pero es que vamos a tomarnos una cerveza. No voy. Lo que quiere el diablo es sacarte de donde estás y matarte en el camino. Alejarte del ministerio de la iglesia, de la oración, de la Biblia. Entonces te dirán, seamos amigos. Y no podemos tener ninguna relación con el mundo. No vamos a hacer las paces, no vamos a arreglar nuestras diferencias. No quiero ser tu amigo, como dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero el cristiano cree que puedo negociar con el mundo, que puedo ir y arreglar mis diferencias. Bueno, no, al final y al fin y al cabo todos somos creación de Dios. Todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Una gran diferencia. Pero entonces viene insistencia para que acepte sus proposiciones. Insisten, dice el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces.
Y yo le respondí de la misma manera. ¿Usted recuerda haber visto la película Rescatando al Soldado Ryan? ¿Cómo fue la imagen del desembarque de Normandía? ¿Recuerda usted esa imagen? Es fuertísima. Las balas venían incluso antes de que ellos llegaran a tierra. Muchos caían muertos antes siquiera de empezar el desembarque. Un soldado en ese momento tenía que lidiar con las balas, con los campos minados, con proyectiles, con cercas de púas, de todo tenía que lidiar. Es dura entonces la imagen, pero decimos, está bien para Hollywood, pero pensamos que guerra espiritual es algo distinto. Pensamos que la guerra espiritual, el Satanás no va a sacar lo más pesado de su arsenal. Pensamos que va a venir con bombetas o con fusiles de chispas. Nehemías estaba bajo el fuego enemigo una vez y otra vez más, hasta 4 veces con el mismo asunto. Muchos creyentes piensan que evadir la tentación o la confrontación o la prueba es todo y ya, se acabó. Qué bien, vencí. Pude apagar el radio y no escuchar esa música rock terrible. Pude apagar el televisor y no verme expuesto a la sensualidad y a muchas cosas que podría estar expuesto. Y dicen, lo logré, ya no más. El enemigo no va a volver, porque ya les mostré que no podía, que no iba a poder conmigo. Cuando usted esté caminando bien con el Señor, espere no un fusil de chispa, sino una metralla de disparos, seguido de misiles, minas, golpes, trampas. Esquivar una bala no es vencer. Hay que estar preparados, sabiendo que el enemigo va a venir una y otra y otra y otra vez. Más aún si ha librado la primera prueba, volverá con más insistencia. Esto es como si esquiváramos un disparo. Viene un disparo espiritual. Por cierto, la Biblia no le llama disparo, le llama dardos. Dardos de fuego. Satanás no está interesado en degollarnos, está interesado en tirarle dardos y desangrar. Es un quebrantador. Y vamos a empezar a estudiar cómo él trabaja, cómo quebranta, cómo agota. Él no le va a dar un mazazo, le va a dar varios golpes, y golpes, y golpes, y golpes, hasta que usted llegue a renegar su fe. Entonces, si usted esquiva un disparo y si lo logra esquivar, entonces lo intentará con varios disparos. Y si logra esquivar varios disparos, lo va a intentar con un misil. Y así irá incrementando la intensidad. Pero no dejemos que una vana ilustración de guerra del soldado Ryan que se quede en su mente. Eso no es mi intención en esta noche. Y usted diga, mira, sí, lo que David me explicó está bienísimo con lo del soldado Ryan. Vamos a la palabra, Lucas, capítulo 4. Versículos del 1 al 13. Tentación de Jesús. Algo muy importante, cuando usted vaya a estudiar algún texto de los evangelios, usted tiene que entender si ese texto está ubicado en el evangelio de Juan o en los evangelios sinópticos. Con evangelios sinópticos me refiero a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son denominados evangelios sinópticos porque se cree que los 3 evangelios vienen de una misma fuente literaria. Probablemente el evangelio según Juan Marcos, que fue escrito primero que los anteriores. Y entonces sinópticos es una palabra griega que tiene 2 raíces: sin, que es visto paralelamente o visto a la par, y opsis, que significa verlo. Entonces lo que nos muestran los evangelios sinópticos es que debo ver el mismo texto en los 3 evangelios. En este caso vamos a estudiar el evangelio según San Lucas en un capítulo 4, versículos del 1 al 13, pero usted puede encontrar la misma referencia en Mateo también capítulo 4, versículos del 1 al 11, y en Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13. Marcos solo tiene 2 líneas, pero en esas 2 líneas pone cosas que no están en los otros 2 evangelios sinópticos. Eso nos ayuda a ahondar en nuestra interpretación. Hoy no vamos a interpretar la tentación de Jesús, pero cuando usted estudia los evangelios de esa manera, entonces usted puede tomar detalles de cada uno de ellos, compararlos, lo que le falta a uno, lo que tiene de más el otro, los órdenes de las cosas, si uno lo invierte, si uno pone otras. Entonces es la manera en que usted va a entender la profundidad del texto bíblico. Pero entonces dice Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vea qué importante. Fue el Espíritu el que lo llevó ahí. Vaya a Mateo, capítulo 4, y vamos a ver cómo lo dice Mateo. Mateo 4, el mismo texto dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que había descendido sobre su cabeza en forma de paloma en las aguas bautismales, en el capítulo 3, tanto de Juan Marcos como en el capítulo 3 de Lucas, Mateo y Lucas, ese mismo Espíritu le lleva al desierto con la intención de que Satanás lo ponga a prueba. Un extraordinario entendimiento de esto. Y vaya a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces es claro lo que nos está diciendo acá. El Espíritu Santo de Dios está interesado en que Satanás ponga a prueba la fe, el conocimiento y la convicción del cristianismo, incluido el Hijo unigénito de Dios, el cual según la misma Biblia dice que en todo fue probado y de todo salió aprobado. Entonces no me venga a mí a decir que es que yo no puedo con esta situación. Cristo fue probado en todo. Es que es muy fuerte para mí, es que yo creo que no voy a poder. Su Dios, el Dios en el que usted profesa tener fe, fue probado en todo. Y dice la teología ortodoxa, tenemos un Dios en los cielos que sabe lo que es ser hombre en la tierra. Y que en toda cosa fue probada y resultó victorioso de todas ellas. Entonces dice el versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si yo fuera usted, y yo también lo he hecho y lo confieso, yo subrayo ese escrito está. Que es un recordatorio que nunca pretenda ir a la batalla espiritual sin eso. No hay nada en nosotros, humanamente hablando, que Satanás tema. Pero si usted va con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, es otra historia. Es completamente otra historia. Y entonces dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Subraya esto, vamos a estudiar esto. A mí me ha sido entregada. Cualquiera de ustedes podría hacer la pregunta, ¿cuándo le entregaron a Satanás el reino de todas estas cosas? ¿Cuándo fue? Y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, subraya esto, por un tiempo. No es que acabó aquí. No es que ya esquivé las 3 balas que me lanzó, esquivé los 3 dardos que me lanzó y ya a partir de acá no se va a meter conmigo. No. Tampoco dice el texto tanto de Lucas capítulo 4 como de Mateo capítulo 4, concuerdan en la frase idiomática del versículo 2, que estuvo por 40 días en el desierto y era tentado por el diablo. Es una actitud, y en el texto griego original también lo utiliza, progresiva. O sea, está sucediendo en el mismo instante. Entonces, durante 40 días fue tentado. No fue que durante 40 días lo tentó 3 veces. Un error
de la doctrina ortodoxa. Pensar que Jesucristo fue tentado 2 veces, fue tentado mucho, pero el enfrentamiento se tornó crítico en 3 aspectos puntuales. Y podemos estudiar un poco, tengo una predicación preparada respecto a la tentación de Jesús, pero no era mi intención y no es mi intención hacer una exégesis de ella, porque realmente el tema es en Nehemías. Pero quiero decirle que los 3 aspectos son totalmente correctos como Satanás lo tentó. Es una tentación lógica y maquiavélicamente bien hecha. Cuando tuvo hambre, lo tentó. Con respecto a la adoración, lo tentó. Con respecto a su reinado mesiánico, lo tentó. Y lo tienta por una razón. El bautismo de Cristo, en el capítulo 3, tanto en Lucas como en Mateo, que ambos concuerdan que inmediatamente después del bautismo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el desierto, concuerdan que cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él, y cuando se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oído, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de acuerdo a las diferentes maneras de expresarse de cada evangelista, es el inicio del ministerio mesiánico de Cristo. E inmediatamente después de que inicia oficialmente el ministerio mesiánico de Cristo, en ningún otro evangelio usted va a encontrar que Cristo hiciera ninguna obra antes del bautismo. Entonces, el bautismo es la inauguración del reino mesiánico de Cristo aquí en la tierra. La autorización de parte de Dios del ministerio que el Hijo iba a llevar aquí en la tierra. Y desde el mismo momento en que se instaura el sentido de lo que tiene que ir a hacer, se levanta oposición. ¿Recuerdan Nehemías capítulo 2? Cuando lo oyeron Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, que venía alguien a procurar el bien de los hijos de Israel, entonces se opusieron en gran manera. El mismo principio espiritual. Cada vez que un cristiano se levanta a hacer la voluntad de Dios, inmediatamente se establece la oposición. Yo me opongo a ello, dice el enemigo. Es exactamente el mismo principio espiritual. Por eso vamos a tratar de aplicar lo que dice la tentación de Jesús en los evangelios con respecto a lo que está sucediendo en Nehemías, porque es meramente espiritual. Que la gente piensa: es que no, me está saliendo ahorita, que es que me robaron tal cosa, que me despidieron, que es que me están recortando personal en la empresa, es que se me están yendo los empleados, y nosotros pensamos: es que es fortuito. No es fortuito. Póngase a orar, arrodíllese, porque algo se está moviendo en el mundo espiritual. Nehemías no ve demonios, ve hombres que están siendo utilizados por las fuerzas del mal para hacer cesar la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces, sepamos entender los tiempos y tener discernimiento. No hemos llegado a la parte en que Nehemías ora, pero Nehemías ora. La palabra griega que utiliza el evangelio tanto de Lucas como de Mateo para decir ser tentado es peirazo, que significa someter a prueba. Entonces entendemos que el Espíritu Santo llevó al desierto al Señor Jesucristo para ponerlo a prueba. Ojo cuando usted se encuentre en un desierto espiritual. Ojo cuando las cosas no estén saliendo bien. Ojo cuando las situaciones no van de acuerdo a lo planeado. Usted se encuentra en lo que llaman teológicamente un desierto espiritual, y quien lo llevó ahí ha sido la voluntad de nuestro mismo Dios. Para probarlo. Peirazo, apúntela. P-E-I-R-A-Z-O, peirazo, significa someter a prueba. Vean que es importante, porque la gente lo salta o lo pone por alto. Lo que está sucediendo en este desierto, en la región de Jordania, es algo más que trasciende nuestra naturaleza o nuestra dimensión física, de lo que podemos palpar, de lo que podemos ver o de lo que podemos sentir según el tiempo. Porque el Espíritu le llevó al desierto. Puede ser literalmente raptado,
o puede ser también impulsado, como lo dice Mateo. El Espíritu Santo puso en él la necesidad de ir a orar al desierto durante 40 días y en ese entorno fue tentado. Pero es algo meramente espiritual, porque si no hubiera sido espiritual, ¿cómo llevó Satanás a Jesucristo hasta el pináculo del templo? ¿Ha puesto a pensarlo? Fue espiritual. Entonces usted se ha hecho una pregunta: ¿cómo va a funcionar el rapto? Aquí nos empieza a ver que la dimensión espiritual es poderosa e ingerente sobre el mundo físico. Pero hay algo más aquí en este asunto. Vea, vamos a analizar la retórica que Satanás tiene para con Jesús, porque lleva un mismo hilo conductor como el de los adversarios de Nehemías, los adversarios del pueblo de Dios. Venga, hablemos. ¿Cómo es la cosa? Vea lo que le dice le dice Satanás a Jesús. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Cuando Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, estaba en su estudio en la casa leyendo este asunto, inmediatamente lo vio y saltó y dijo: el diablo anda con una Biblia bajo el brazo. Es cierto. Satanás conoce la Biblia. Cuidado con esto, vamos después a hablar sobre un tema importante, se llama religión. Pero dice, escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vaya al Salmo 91. Esto viene del Salmo 91. El Salmo 91, según el Talmud judío, es utilizado, e incluso por algunas personas en este tiempo contemporáneo, es utilizado como un salmo de protección divina contra las fuerzas espirituales. Salmo 91, todos los cristianos lo utilizan, incluso cuando terminan de ver alguna película que les dio algún susto, lo citan: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo de protección divina bajo aspectos espirituales. Y Satanás lo usa. Asombroso. Y el Satanás está citando el versículo 11 y el versículo 12. Vean lo astuto que es. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Muchas personas piensan, por lo que Jesucristo responde: no tentarás al Señor tu Dios, que está citando Deuteronomio, piensan que la tentación se trataba de la providencia de Dios para cuidar su integridad física. Pero es una interpretación errónea respecto a lo que significaba para un judío esta aseveración. El Salmo 91 sobre este aspecto claramente está identificado sobre una situación mesiánica. Satanás lo sabía también, porque le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Satanás no sabía si era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. Es una tentación, es astuto, es sutil. Y le dice: tírate del pináculo del templo. La idea que los judíos tenían acerca del reinado mesiánico es que el Mesías debía aparecer súbitamente en el atrio principal del templo. Así pues, si Jesús se lanzaba y obedecía al mandato que Satanás le estaba diciendo y aparecía súbitamente sobre el atrio principal del templo, iba a ser reconocido inmediatamente como Mesías, pero fuera de tiempo, sin el pago de la cruz. Y algo increíblemente interesante es que hubiera sido una perversión a su verdadero ministerio. ¿Por qué? Según la idea judía ortodoxa, la intención del Mesías era venir para establecer un reinado de paz en donde los judíos y los israelitas tuvieran una posición preponderante. Mas el significado del ministerio mesiánico de Cristo era establecer el reino de los cielos.
Y el reino de los cielos en un aspecto espiritual implicaba el establecimiento de un gobierno que aún no ha llegado y que llegará hasta la segunda venida de Cristo, que está en el Apocalipsis, capítulo 19, lo leímos la semana pasada, pero que su reinado en este momento es sobre cada corazón que le acepte por fe el Evangelio de la gracia. Porque la misión de Cristo no era poner en preponderancia política a un grupo étnico, sino liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. La presencia de Cristo descendiendo súbitamente del pináculo del templo hubiera implicado una distorsión del ministerio. Se da cuenta que hay algo totalmente paralelo con lo que nos está narrando la palabra en Nehemías. Aléjate de la obra. No sigas haciendo la obra, haz otra cosa, ve a ONU, pasa unas vacaciones, pásala bien, te lo mereces, tómate un descanso. Pero entonces Satanás omite intencionalmente el versículo 13. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Usted cree que el el Salmo 91 está hablando literalmente de majar a un león y a una serpiente y de pisar, que significa hollar, o sea, someter tanto que deja huella a un león grande y a un dragón? Está utilizando un lenguaje figurativo respecto a lo que estas representaciones animales de la naturaleza lo tienen dentro del entorno espiritual que el contexto del capítulo 90, del Salmo 91 nos está hablando. Y si usted busca esto en una referencia bíblica correcta, teológicamente bien hecha, le recomiendo la concordancia bíblica Strong, entonces usted se dará cuenta que el Salmo 91 tiene su referencia en Lucas. Vaya a Lucas capítulo 10. Y usted se va a dar cuenta que esto es guerra espiritual. Lucas capítulo 10. Desde el versículo 1, Lucas 10. Lucas 10, versículo 1, empieza misión de los 70. Y aquí vamos a empezar este análisis, porque en la misión de los 70 hay un ministerio, una obra que hacer también. Ellos tienen que ir a evangelizar, llevar las buenas nuevas de que el reino mesiánico se ha acercado, entrar a las aldeas, y en fin, llevar las buenas nuevas. Pero vean lo que pasa en el versículo 17 del mismo capítulo. Regresan los 70 y dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Entonces fueron a hacer el ministerio de Dios y encontraron oposición demoníaca. Se da cuenta y vean lo que les responde Jesús y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si usted se fija en la referencia, si tiene una Biblia de estudio bíblico, se dará cuenta que la referencia es al Salmo 91, versículo 13. El Salmo 91 está hablando de una autoridad sobre una entidad espiritual demoníaca, de la misma forma que Lucas, versículos del 17 al 20, está en un contexto espiritual. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí vamos a adentrar un poco sobre teología y vamos a aprender un poco de quién es nuestro adversario. Vea lo que dijo Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que en un evento en la eternidad, los mismos ojos que estuvieron en esta tierra y que murieron en una cruz por sus pecados y por los míos, estos mismos ojos en su divinidad vieron la rebelión y la caída de Satanás. La eternidad de Cristo mostrada en un entorno espiritual de oposición. Yo vi cuando Satanás cayó a tierra. Vaya a Isaías capítulo 14.
Versículo 11. Vamos a aprender varias cosas hoy. Dice Isaías 14, versículo 11 hasta el 15, dice: descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Marquen un círculo, arpas. Satanás parece que era músico, que conoce de música. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Se ha preguntado? ¿Cuáles naciones? Cuando Satanás cayó, según nuestra Biblia, no había nada. No existía. Pero al parecer sí existía algo. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Subraya esta palabra, abismo. ¿No le parece extraño? ¿Qué es el Sheol y qué es el abismo? Pero le digo, ambos están en el planeta Tierra. Cortado fuiste por tierra y fuiste arrojado hasta el Sheol y al abismo. Pero a veces leemos y no captamos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Vea lo que pasa aquí. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del ¿qué? Abismo. ¡Oh, caramba! Satanás cayó antes y en un estado antes y en una situación antes de que la historia del hombre empezara a ser contada en esta tierra. Empieza a entender. Y entonces, ¿qué es el abismo? Este abismo está cubierto por aguas en Génesis. Hemos logrado determinar cuál es el punto más alto de la tierra, pero no hemos logrado determinar cuál es el punto más bajo. Decimos, estamos a tantos metros sobre el nivel del mar, pero ¿qué pasa bajo el nivel del mar? Y hay algunas, no voy a entrar en este tema, es profundísimo y es hermosísimo estudiarlo, pero hay una revelación enorme cuando la palabra dice que el Señor se olvida de sus pecados y los lanza a lo profundo. ¿De dónde? De la mar. La palabra hebrea utilizada es Abadón, que significa abismo. Cuando los espíritus que estaban en el endemoniado Gadareno le decían a Jesús: no nos mandes, ¿a dónde? Al abismo. Hay algo ahí. Hay una situación espiritual ahí, que es habitación de demonios. Abismo. Y dice que Satanás fue cortado y tirado ahí. ¿Quiere aprender algo más acerca de su adversario? Vaya al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13. Vamos a leer varios. Dice el versículo 13. Perdón, disculpe. Versículo 13. En Edén. ¿Cómo que en Edén? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura. Por cierto, la palabra hebrea utilizada para huerto es paraíso, creación original. Y entonces dice: estuviste en toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Escuche esto: los primores de tus, o sea, le pertenecían a él, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás, vamos a ver esto: tú, querubín grande protector. El querubín y el serafín son los seres celestiales que están ministrando la adoración delante de Dios. Usted lo puede leer en la revelación de Zacarías. Zacarías es el Apocalipsis para el Antiguo Testamento. Y lo puede leer como los serafines y los querubines.
ministraban la adoración delante del trono de Dios. Y ahora vamos a ir a ver eso en Apocalipsis, pero antes vea lo que dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios. Esto es Sión. Esto es literalmente la presencia del tabernáculo santo en los cielos de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Recuerda lo que leímos en Isaías 14. Dice que él quiso ser semejante al Altísimo. Esto es, él quiso ser igual a Dios. ¿Pero igual en qué? Porque la gente no entiende igual en qué es lo que Satanás quería. Porque estando delante de Dios, cualquier ser intelectualmente dotado se dará cuenta que nadie puede ser igual a nuestro Dios. Pero igual en qué, semejante en qué. Él era el encargado, el ministro de la adoración celestial en los cielos. ¿Quieres saber un poco de lo que es la adoración celestial? Vaya, Apocalipsis capítulo 4. Esto es un paseo bíblico. Apocalipsis 4. Vea lo que dice el verso 4. 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Salte al versículo 8, dice: y los 4 seres vivientes, estos seres vivientes son iguales a los que en Zacarías, es que no traje la nota apuntada, pero se los mando por WhatsApp, en Zacarías se muestra como seres alados que ministran delante de la presencia de Dios. Pero estos 4 seres vivientes que Zacarías vio en su visión y que Juan ve en la visión de Apocalipsis, dice que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escuche esto, dice que no cesaban de día y de noche de decir esto. Pero cada vez que lo decían, versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces hay una acción de adoración que los que están más cercanos al trono de Dios hacen de forma perpetua. Si Satanás, y esto es teología implicativa, si Satanás fue puesto en el mismo lugar, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás entonces? Adorando. Satanás era el director de esta adoración. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Se acuerda arpas? Yo le dije, subráyelo en Isaías. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces en los cielos hay una gran actividad de adoración de la cual Satanás formaba parte. Entonces, quiero que usted sepa una cosa respecto a esto. Vea que a Satanás se le fueron dados instrumentos. Dice que fue quitada su arpa. Vean lo importante que es esto. Satanás lo que quería era recibir la adoración para él. Y por eso yo les decía la pregunta: ¿cuándo le dio alguien a Satanás los reinos para que él los ofreciera? Dijo: porque a mí me han sido dados. Tuvo que haber sido en algún momento antes del primer estado del hombre aquí en la tierra. Vea lo que decía Ezequiel capítulo 28, dice: en el huerto del Edén estuviste. Y este huerto del Edén se refiere a creación original. Satanás fue puesto por Dios a gobernar la tierra.
Y esto lo vamos a estudiar cuando volvamos a nuestro estudio del libro del Génesis. Pero a Satanás se le dio la potestad de estar y habitar en la tierra. Por eso cuando en el libro del Génesis nos muestra el estado del hombre en Edén, Satanás ya estaba ahí. No se fue a ningún lado. Pero nosotros leemos esto, ¿y dónde estaba Satanás? Y no tenía cabida en el cielo, porque delante del trono de Dios dijo, perfecto fuiste en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad. ¿Creen que delante de un Dios santo puede haber siquiera un mal pensamiento? No, cuando en el corazón de Satanás, según su propia voluntad, porque Dios creó seres volicionales, esto es, seres que pueden escoger, cuando de su propia voluntad Satanás decidió exaltarse a sí mismo, fue cortado inmediatamente de la presencia de Dios. Y entonces, si no estaba donde Dios, ¿dónde estaba? Vino a destruir lo que Dios había creado. Pero eso es un tema mucho más profundo, no vamos a entrar en eso todavía porque nos desvirtúa completamente lo que estamos hablando. Pero entonces, Satanás es el ser espiritual que más sabe de música. ¿Dónde fue creada la música? En el cielo. La música fue creada por Dios y para glorificar el nombre de Dios. Pero hoy en día la música es todo lo distinto. ¿O no? O el reggaetón son puras alabanzas al Señor. ¿Qué es? ¿Cómo ha tomado Satanás lo que Dios ha creado y lo ha desvirtuado? Porque es experto en esto. ¿Sabía que el que creó las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do es un satanista? Y entonces la gente dice, pero es que el que creó la música o el que creó la lectura musical fue un satanista. Usted está muy equivocado, mi amigo, porque la Biblia me muestra que en el cielo hay música. Entonces jamás un satanista, jamás alguien inspirado por el mismo diablo podría crear algo. Satanás no tiene poder creacional. Toma, imita. Y a partir de ahí empieza de verdad cómo se desvirtúa. Vean, mis amados hermanos, yo no voy a empezar a juzgar aquí porque esto no es un seminario musical. Para eso les recomiendo que busquen en YouTube al Dr. Frank Garlock y aprenda sobre lo que es el mensaje de la música, el ritmo de la música, el evangelio de la música, y le va a decir un poco de verdad respecto a la música. Pero, ¿cómo se llama? Frank Garlock. Nosotros les pasamos el link una vez por noche. Y resulta que Satanás es un experto en música. Sabe todo acerca de él. Desvirtúa su mensaje. Desvirtúa su ritmo. Hay ritmo y el propósito. Mis hermanos, hay ritmos sensuales. Presenta una noticia, un grupo cristiano que está incursionando en los ritmos, ¿cómo fue que dijo? Disco. Un ritmo disco. Y entonces resulta que dice, que hace la crítica y dice, tiene ciertos matices de música disco, pero cuando lo escuchamos, dice, esto no tiene matices, esto es música disco. Y entonces empieza a ver cómo se empieza a encontrar todo eso. Se empieza a meter en las iglesias. Hablaba con una persona hace un tiempo que ha llegado tal la manipulación religiosa y el entendimiento que algunos emisarios de Satanás vestidos de ovejas, pero que son lobos, entienden respecto a las cosas, que saben que por medio de la música pueden manipular las emociones de la gente. Entonces, en algunos lugares, en algunas religiones, han establecido que en alguna forma de retiro espiritual pueden poner cierto tipo de música que después de estar sonando durante suficiente tiempo a cierto nivel de audio, pueden tocar las emociones de las personas. Y entonces las personas dicen, ay, qué lindo, qué bello. Eso, ¿sabe cómo se llama? Nueva era. Se llama nueva era. Estudia acerca de lo que es nueva era. Y entonces vemos en nueva era que ellos han encontrado
la forma de llevar el estado, la mente y el alma de las personas a un estado de relajación por medio de la música. Eso también tiene, la nueva era tampoco es un invento nuevo, eso viene de algo más antiguo que se llama meditación trascendental, que lo utilizaban los gurús. Pero la gente dice, no, el yoga está bien, la posición ahí de Shiva, cuidado, eso no puede entrar en el pensamiento de la gente. Vamos a hacer yoga, yoga fit, ahora se llama. Vean cómo la sutileza, y todo entra a través de la música. Porque Satanás sabe que somos almáticos. Esto, al ser almáticos, implica que somos rítmicos. Y entonces le pone un poquito de salsa, le pone un poquito de merengue, le pone algo ahí, cualquier cosa, y las personas, al ser armónicos, se orientan por el ritmo. Y no saben que a veces son ritmos sensuales, son ritmos relacionados a meditaciones, son ritmos que realmente invocaciones. Y esto es peligrosísimo. Ya usted acaba de entender una de las formas, según la naturaleza de su adversario, de cómo él opera. Se me fue el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta al final? Sí, de hecho ya voy a abrir para preguntas, no a las 9:30. Continuamos la próxima semana con este tema que es inmenso y vasto. Hemos visto una de las tentaciones de Cristo aplicada al texto de Nehemías. Vamos por los primeros 4 versículos del libro del capítulo 6 de Nehemías. Esto es profundo, mis hermanos, esto es serio. Usted no está lidiando con un tonto que no sabe de lo que está hablando y no sabe lo que está haciendo y que está improvisando sobre la marcha. Usted está tratando como un ser creado, como lo dijo Ezequiel, lleno de sabiduría y perfección. Satanás viene armado con lo más fuerte de su arsenal. Y él no viene aquí a vacilar. Él, si hay un portillo abierto, si hay una puerta sin bisagra, él va a entrar y va a hacer una matación. Y entonces la posición del cristiano es: entiende a tu enemigo, hazle frente con el poder del Espíritu. Hoy, por la 4ª parte de este mensaje, pensé con todo mi corazón que me iba a dar tiempo. Vamos a seguir viendo guerra espiritual la próxima semana. Vamos a volver con Nehemías capítulo 6. Hay mucho que hablar respecto a esto. Y creo verdaderamente con todo mi corazón y con toda humildad que la palabra de Dios puede ser de edificación para su vida. George, ibas a decir algo después. Sí, con respecto a la música, inclusive nosotros lo vemos aquí desde chiquitos, ¿verdad? Las influencias, de una u otra forma, ¿verdad? Y como uno de verdad tiene que pedirle mucho sabiduría al Señor en ese aspecto, porque aunque sea la música, o sea, igual el ballet, la gimnasia, o sea, uno lo ve en muchos ámbitos, inclusive tan sencillo, bueno, los chicos aquí reciben inglés y mandarín, pero a la profesora mandarín yo tuve que como decirle que esto usted lo hace y esto no lo hace, ¿verdad? Y hay que estar muy firmes y no crean, o sea, la batalla es a muerte, ¿verdad? Y estamos rodeados de un montón de influencias y uno dice, desde chiquititos, ¿verdad? Y estoy hablando de chicos que yo recibo aquí de 2 meses. Entonces, eso es cierto, ¿no? Y los chicos oyen todas esas cosas y vienen y reproducen aquí y es impresionante cómo uno tiene que, ¿verdad?, ayunar, ¿verdad? Porque inclusive hasta tienen pesadillas, no duermen tranquilos, ¿verdad? Y tienen manifestaciones, ¿verdad? En ciertos momentos que más de una maestra ha renunciado por eso, porque no saben cómo lidiar con eso. Entonces, así que es cierto eso, y yo doy fe que es así. Una creo que se me olvidó un poco, pero la otra es que entonces en resumen no está bien
digamos, Zumba, Vean, o sea, es que usted no puede tampoco cerrar sus oídos al mundo. O sea, yo no puedo dejar de pasar por ahí y saber que en un bar tienen puesta cierta música. Yo pero no puedo. digamos, si yo voy a la hora de Zumba y la disfruto un montón, y yo creo que esa es la terapia que tengo, está mal. Yo le puedo ser muy honesto. Yo creo que en cada aspecto de nuestra vida nosotros tenemos que someterlo a juicio y a oración para saber qué es agradable a los ojos de Dios. Yo voy al gimnasio, llevo mi teléfono con mis audífonos y llevo música cristiana. Y cuando mis compañeros de trabajo dicen, ¿cómo puede hacer usted ejercicio con eso? Es como, o sea, no lo inyecta. No, Y yo no, eso es increíble, eso es importante. Y más la que te gustó. Ajá. Marco, ¿Por güey. Correcto, pero vieran que yo soy pentecostal, en el buen sentido. Yo soy pentecostal porque toda la iglesia de Cristo es pentecostal a partir de Pentecostés. Pero yo creo que hay alegría en la alabanza del Señor. O sea, yo creo que cuando cantamos, yo tengo gozo en mi alma porque estamos gozosos. Yo no sé usted, pero a mí me gustaba muchísimo cuando me reunía en una iglesia de corte pentecostal y ponían las canciones pentecostalísimas de antaño, de Remolineando y toda la panderetada, como decían, yo lo disfrutaba, porque hay alegría en la presencia de Dios. ¿Por qué no? David danzaba. Y las personas dicen, ay no, qué pandereta, ay no, qué ridículo, ay no, qué vergüenza. Porque las personas tienen todo tipo de posturas y opiniones respecto a... Pero yo llevo mi alabanza, yo llevo mi música cristiana, no me inyecto, porque esa es otra cuestión peligrosísima, el concepto que hay de gimnasio. Vean, es increíble cómo los tiempos se han acortado. El concepto de gimnasio no es nuevo, lo hicieron los griegos. La cultura predominante cuando Cristo vino a la tierra, porque aunque era el imperio romano el que reinaba, la cultura toda era helénica. Y entonces el concepto del gimnasio, había judíos helénicos, judíos que querían ir al gimnasio para formar su cuerpo y verse cada vez más guapos, todo un concepto de vanidad, que hoy en día otra vez está. Y entonces, cuando me preguntan mis compañeros, ¿cómo puedo hacer ejercicio con eso? Yo digo, es que yo no voy a inyectarme al gimnasio, yo voy al gimnasio por salud, porque quiero tener calidad de vida, porque quiero cooperar con mi Dios respecto a mi salud y a mi cuerpo. Pero yo no voy a ir para hacerme un modelo ahí, yo igual lo que fuera no lo voy a lograr, pero o sea, yo no voy a pretender ser algo que no soy, ni tampoco a permitir que cierto pensamiento mundano moldee, como dice Pablo, mi manera de pensar. Entonces, no se trata no solo de lo que escucho, sino se trata de lo que en algunas ocasiones permito entrar. Por ejemplo, yo puse el ejemplo del yoga. Mis hermanos, el yoga dentro del cristianismo es peligrosísimo. Descubrí buscando en internet que hay iglesias que para atraer gente hicieron una clase de yoga los sábados en la mañana. Dice, para que venga gente, no importa. Y entonces, vea, eso es una contradicción completa al mensaje bíblico. ¿Cómo vas a incorporar una disciplina como el yoga a la fe? Es incompatible. Entonces, son cosas realmente que el cristiano tiene que decir. Vean, voy a ser muy honesto. Bueno, yo nunca he hecho una clase de baile, pero no estoy en contra de ir a hacer una clase de baile. La cuestión es, esto es muy importante, y lo puede encontrar en esa serie de predicaciones del Dr. Frank Garlock, el mensaje de la música. Vea, porque usted sabe cuando usted ha escuchado una canción, nada más, a cuando esa canción se le metió en la cabeza. Y usted dice, qué raro, no puedo dejar de cantar tú la incondicional, y no puedo dejar de cantar ese montón de cosas. Es porque ya entró. ¿Y qué pasa cuando es rock? El Dr. Frank Garlock dice, es que, porque lo acusaban y le decían, es que usted anda diciendo de que la música al revés tiene mensajes ocultos. Dice, no, yo no ando diciendo eso. A mí ya me molesta lo que dice al derecho. O sea, porque la realidad es que, o sea, cuando uno se pone, vean, usted ha escuchado, ya en serio, mis hermanos, ¿usted ha escuchado la letra de una canción de reggaetón? Mi hermano, o se sonroja o apaga. Uno dice, ¿qué es esto? O baila.
¿qué es esto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que provoca. Entonces, tiene... Pero las clases que yo voy no es... Si no me equivoco también, Rebe va a una clase de baile, de gimnasio. Sí, por eso no es con parejas, son Mira, parejas. pasa mucho cuando uno oye música en un idioma diferente al que uno habla y no tiene la más mínima idea de lo que dice y uno repite como, ¿verdad? Como tontito. Y cuando llega a uno el conocimiento de lo que está diciendo, uno se asusta. Claro. O el otro día fui a un lugar y había una señora que decía un mensaje, una camisa en inglés, y no tenía la más mínima idea de lo que decía, entonces se lo voy a repetir, pero era un poquito pasado. Y le dije, señora, ¿usted sabe lo que dice su camisa? Era una cocinera en una soda. Me acordé, ¿usted sabe lo que dice su camisa? Ay, no, ¿qué dice? Y le digo lo que dice. Ay, qué vergüenza. No tenemos conciencia de lo que hacemos muchas veces. Y cuando nos viene la conciencia, que es lo que te está diciendo David, uno ora y le pide al Señor que le revele hasta dónde está bien lo que uno hace. Por supuesto. Perdón. ¿Puedo hacer nada más un comentario? Bueno, con respecto a la música, ¿verdad? Es un tema. Pero yo creo que también está como la parte de que, como dice Pablo, ¿verdad? Que tenemos que juzgar todas las cosas que existen y procurar extraer lo que está bien. Y cuando vemos algo que está mal, entonces salir de ahí. Me pasó que en la clase de Zumba, por ejemplo, el muchachillo pone, digamos, como su rutina de música y una de la música ahí empezó, no sé, estilo samba o lo que sea. Estoy llevando las clasillas de portugués, entonces ya entiendo un poquito más. Pero yo veo que lo que llama es un dios ahí raro y yo... Y ya eso como que me inquieta, porque entonces yo digo, bueno, sí, tiene un ritmo muy latino, tiene la idea, digamos, de la samba y todo el asunto, pero ya se torna un asunto de que ya es una invocación, fue como con la intención de hacerle honor a esa cosa rara, etc. Y yo creo que no solo con la música, yo creo que también incluso, como vivimos en un mundo en el que no es nuestro mundo, tenemos que incluso hasta tener cuidado hasta con la lectura. En las clases de portugués mi profesor nos pone a investigar y dice, bueno, quiero que investiguen acerca de este poeta de la lengua portuguesa. Bueno, sí, qué bonito, estoy empezando y vamos. Y empiezo a leer, me doy cuenta que el tipo tenía prácticas ocultistas, que le gustaba todas esas cosas del misticismo, y todo eso lo plasmaba, digamos, en sus escritos. Fue muy célebre por haber creado personajes distintos por los que él dice que se dejaba llevar. Entonces uno dice, a veces uno lee incluso hasta cosas de afuera y uno no sabe el trasfondo de lo que trae. Entonces está bien, como decía Andrés, que estoy repitiendo, porque si no sé ese idioma, entonces, bueno, por lo menos saber cómo se traduce eso, de qué está hablando, o por qué o sea, qué pena tener que ser así, pero hay que analizarlo todo bien. Vean, hermanos, incluso dentro de la misma música cristiana, Esa es otra. a veces la gente está cantando una cantidad de herejías. Un día estaba escuchando una canción de un grupo que a mí me gusta mucho y el cantor decía, con una cruz de espinas te coronaste rey. No, con una Corona de espinas, perdón, se me está dando medio enredado. Con una corona de espinas te coronaste rey. Y uno veía el video, porque yo lo estaba viendo en YouTube, y un montón de gente decía, ya te coronaste rey. Y uno decía, está diciendo una herejía, es una tontería. O sea, Jesús no se coronó rey por una corona de espinas. La corona de espinas era una burla. Jesús se corona rey por su triunfo sobre la muerte, su resurrección. Por eso el cristianismo no celebra el Viernes Santo, la crucifixión de Cristo. Nosotros no celebramos su crucifixión, celebramos su resurrección. Porque como Pablo dice en su palabra, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, también la gente dice, ahora estoy preparándome porque tengo que ir a hacer una lucha, una apologética con un adventista que me dice, demuéstreme bíblicamente que el sábado ya no está, y tengo enorme cantidad de eso, pero yo sé que no se trata de lo que yo le pueda exponer a esa persona respecto al sábado.
porque va a ser una guerra de quién tiene la razón. Pero la gente dice, es que fue Roma la que cambió el día del sábado al domingo. Eso no es cierto. Cuando en la Biblia se habla en el día del Señor, se refiere al sábado, al domingo, el día de su resurrección. La iglesia empezó a reunirse y a celebrar la resurrección de Cristo, no su muerte. Entonces, vean ya la cantidad de tonterías que a veces hay incluso dentro de la música cristiana. Entonces, usted tiene que empezar a alertar, porque como les decía ahora, todo ese pensamiento mundano, todo el sistema de pensamiento impulsado por Satanás y sus demonios, se está metiendo en serio dentro de la iglesia. Vean, un día estábamos también escuchando otro grupo de música cristiano que toda la canción y la administración fue un cántico nuevo, decían, un cántico nuevo, un cántico espontáneo. Y lo único que decían es, lluvia, 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 y después cantaban, fuego, 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 y toda la iglesia ministradísima, con las luces como medio apagaditas. Porque esa es otra forma, con las luces prendidas, caramba. Porque ya no se le dice adorar y alabar, dicen worship. Worship. Como que, o sea, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Y que con un entorno, que las luces apagaditas, ahí como un entorno romántico, como en una... Eso no es la forma. Usted puede alabar y adorar al Señor con libertad, ya sea que tenga un faro encima suyo o que tenga la luz apagada. Pero ven cómo se empieza a manipular los entornos, la música, los conceptos para llevarlo a las personas a una experiencia sensorial. Y entonces nos damos cuenta, creo que lo hablé la semana pasada o hace 2 semanas, pero si no lo hice, entonces no está de más igual repetirlo. Las personas se han dado cuenta de que dependen de una iglesia o que se repita esa experiencia para poder tener relación con Dios, porque no fue relación, les vendieron una experiencia sensorial. Y entonces en su casa, como ya no tienen las luces a medio andar, como ya no tienen ahí al fuego, fuego, lluvia, lluvia, como ya no tienen ese montón de cosas, entonces ellos dicen, qué raro, no siento la presencia de Dios. Y entonces se vuelven fanáticos religiosos de una congregación. Y dice, porque solo aquí siento la presencia de Dios. Esa no es la presencia de Dios, es una experiencia sensorial. Porque si fuera la presencia de Dios, usted podría repetirlo sin ningún problema en su casa, a solas, con la luz apagada o prendida, o con el radio apagado, o quien sea, porque se trata de una cuestión de relación e intimidad. Y eso está sucediendo. Y entonces tenemos que empezar a abrir los ojos espirituales y decir, esto está sucediendo en serio, ya se está metiendo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el entendimiento que tu Espíritu Santo nos hace tener de ella. Gracias por nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, que nos enseña toda verdad y toda revelación en tu palabra. Ayúdanos a entender la obra del enemigo, para poder estar preparados, Señor, para el día de la batalla, Señor. Ayúdanos y fortalece nuestras fuerzas, nuestras manos, como dijo Nehemías, para que no falte nuestra fuerza, Señor, y podamos lidiar con la insistente y la permanente ataque del enemigo sobre nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a tener el discernimiento espiritual siempre alerta, Señor, y nuestros oídos y nuestros ojos espirituales siempre abiertos para, Señor, identificar dónde el enemigo está atacando. Padre, yo te pido por tu iglesia y por tu pueblo, bendícelos, llévalos con paz y con bendición a sus hogares, Padre, y llénalos de tu gracia y de tu amor en el nombre de Jesús. Amén.